Hola, en esta nueva clase vamos a comenzar a estudiar los trastornos de la psicomotilidad. Definir psicomotilidad es algo complejo, pero claramente no incluye los aspectos más bien neurológicos del movimiento humano. No incluye los reflejos, no incluye los síndromes piramidales y ese tipo de cosas. ¿Ah? La psicomotilidad se refiere a aquello de la conducta humana y de la movilidad, de la motilidad humana, que tiene relación con lo cognitivo, con lo volitivo, con lo emocional. Es una definición bastante imprecisa, lo sé. Los trastornos de la psicomotilidad, por lo tanto, van a ser aquellos fenómenos psicopatológicos que se relacionan con los impulsos, con los deseos, con las motivaciones, con los temores, es decir, con los ámbitos cognitivo, emocional y volitivo de las personas, y que se expresan a través de la conducta motora voluntaria. Aunque vamos a ver después en catatonía que también nos referimos a conducta motora que debería ser voluntaria. Hay algunos trastornos de la psicomotricidad que aparecen como conductas y actitudes básicas del paciente. Básicas en el sentido que no tienen, que no requieren que esté en relación con otro para que se observen. Y aparecen algunos trastornos de la psicomotilidad que se manifiestan en la relación con los demás. Digamos, los segundos los voy a ver solamente cuando yo interactúe con la persona. En cambio, los primeros podría eventualmente yo observarlos si estoy mirando al paciente que está solo en una habitación a través de la ventana o de un espejo de visión unilateral. Y hay algunos trastornos de la psicomotricidad que constituyen algunos grupos clínicos específicos y que son la serie catatónica, que más adelante vamos a definir y explicar con mucho más detalle del que ustedes quieren. Las alteraciones de la psicomotilidad que implican alteraciones del impulso de tipo compulsivo, las que tienen relación con el impulso sexual, que va a ser la parte más polémica de esta clase y probablemente de todo el curso, y las relaciones, las que están relacionadas con el impulso a alimentarse. Partamos entonces con los trastornos de la psicomotilidad que aparecen como conductas y actitudes básicas del paciente. Como les decía antes, estas aparecen independientemente de que el paciente esté o no en relación con otra persona en ese momento y están en relación más directa con lo somático. La inhibición psicomotora se refiere a la incapacidad de ejecutar o expresar el vivenciar. El paciente lo nota y se esfuerza por emitir conductas motoras, pero no logra hacerlo. En general se asocia o se incluye en ella la hipoquinesia, que es la disminución de los movimientos en general, la hipomimia, que es específicamente la disminución de la expresión facial, y la bradipsiquia, que no es parte de los trastornos psicomotores, pero que se asocia a la inhibición psicomotora y que es la tendencia al pensamiento y por lo tanto el lenguaje lento. La hipoquinesia en particular se refiere a la pobreza y escasez de los movimientos en un paciente que tiende a mantenerse en la misma posición, que no gesticula. En el caso extremo puede llegar a la aquinesia, que observamos generalmente en pacientes estuporosos, ya vamos a hablar de eso cuando vemos catatonía, que es la ausencia completa de movimientos. La hipomimia, como ya dije, es la pobreza y escasez de los movimientos faciales y tenemos un paciente que tiende a mantener la misma expresión, que en general es una expresión más bien seria e impávida. Más que expresión es una ausencia de expresión. Eh, la inhibición psicomotora, la hipoquinesia y la hipomimia se pueden ver en una variedad de trastornos psiquiátricos, en la alteración de conciencia, en el estupor catatónico, en una depresión grave también.
Pero también este tipo, especialmente la hipoquinesia y la hipomimia, se pueden observar en personas que están utilizando medicamentos de la familia de los antipsicóticos que producen un síndrome muy parecido al de la enfermedad de Parkinson y que por lo tanto se llama parkinsonismo farmacológico. El estupor es un síntoma que también forma parte de la catatonía, pero lo pongo acá porque efectivamente también se puede clasificar como trastorno de las conductas básicas. En el estupor hay una máxima inhibición psicomotora con aquinesia o tendencia a la aquinesia, con mutismo completo o casi completo. El paciente generalmente está tendido en la cama, aunque podría estar sentado, por ejemplo, eh, sin mirar a nadie, sin interactuar con las personas, pero está lúcido y consciente, lo que se nota porque mira alrededor. Puede tener en general una expresión más bien indiferente, pero pudiera tener también una expresión de sufrimiento o de perplejidad. El estupor puede ser tan intenso que el paciente rechace alimentos o agua y puede llegar a tener incontinencia urinaria y fecal o retención urinaria y fecal. Es una situación muy grave que tiene riesgo vital. En el otro extremo está la agitación psicomotora. Hay una inquietud motora e impulsividad exacerbadas, donde la conducta se presenta, es raro decir conducta aumentada, pero hay un aumento en la cantidad de movimientos y cosas que hace el paciente, pero es un aumento sin coherencia, sin organización, no es que esté haciendo cosas, sino que simplemente se mueve constantemente. Se retorce las manos, se toma la cabeza, mueve los pies, se levanta, se sienta, recorre la habitación, toca objetos, toma objetos. Es muy difícil ya lograr tener la atención de este paciente para que, por ejemplo, uno pueda conducir una entrevista clínica. El riesgo de agresión agresión a sí mismo o a los demás es importante. En el extremo se describe el raptus como una situación en que el paciente grita, agrede, gime, insulta, intenta escapar, se corta, se quema, se peñisca, ríe a carcajadas, corre de un lado a otro. Y es una situación extremadamente grave donde hay mucho peligro para sí mismo y para los demás, y esto generalmente requiere, bueno, normalmente la agitación, pero definitivamente el raptus requiere contención del tipo que sea efectiva. Emocional es poco probable que funcione, pero se intenta, si no se hace contención farmacológica y contención física. El, eh, la agitación psicomotora es un cuadro, diría yo, un síndrome que es absolutamente inespecífico y se puede ver en personas con manía, con depresión, con esquizofrenia, con cuadros orgánicos cerebrales, con alteración de conciencia y con casi cualquier síndrome psiquiátrico y muchas veces síndromes médicos. Cuando ocurre que consulta un paciente agitado, especialmente en un servicio de urgencia, una vez que uno logra controlar el peligro, lo primero que hay que hacer es el descarte completo de cualquier patología que el paciente pueda tener, partiendo por las posibles enfermedades médicas y tóxicas o traumáticas. ¿De acuerdo? Ya. Tenemos ahora la exaltación psicomotora, que es algo parecido pero completamente diferente de la agitación psicomotora. En el paciente exaltado hay aumento de la actividad motora y expresiva, pero hay iniciativa, hay espontaneidad, donde la conducta tiene una importante nota de organización. Hay una organización de la conducta que va dirigido a un objetivo, pero que ese objetivo es inestable y cambiante. Generalmente se asocia a taquipsiquia, que es el pensamiento acelerado, y a euforia, y muchas veces se le llama a este síntoma también aumento de la actividad dirigida a objetivos. ¿Ya? Este es un paciente, generalmente está maníaco, casi siempre. Este síntoma es bien específico de manía, hay muy pocas otras cosas que pueden provocarlo, quizás una intoxicación muy aguda con cocaína, el paciente que recién haya consumido cocaína puede mostrarse más o menos así en algunas ocasiones. Pero es bien específico para manía y el paciente tiende a iniciar una actividad y, por ejemplo, a ver, este es un caballero que se levanta en la mañana y se pone a limpiar la casa porque la casa del contrario estaba sucia
y termina cerca de mediodía con todos los muebles de la casa en la calle y trapeando con cloro porque estaba sucio y no terminaba de limpiar. O sea, acá hay un aumento de la actividad motora dirigida a un objetivo que está muy claro, pero lo desorganizado es lo desproporcionado para la necesidad, digamos. Está bien hacer aseo en la casa, pero esto se sale claramente de cualquier cosa razonable. A veces la desorganización se nota más bien en que la meta es inestable y cambiante. La persona empieza a escribir un libro, después de un par de horas ya está haciéndose en la casa, después de otro rato se pone a bailar y después más tarde o a hacer algún otro tipo de ejercicio y sale a correr, más tarde se pone a conversar con gente en la calle, en fin. Entonces como que está en un aumento de actividad incesante, pero que va haciendo una cosa y otra y generalmente se asocia con ir dejando un montón de cosas sin hacer. ¿De acuerdo? La actividad facilitada también es un síntoma bastante propio de los estados maníacos y se trata de una persona a la cual todo lo que se le ocurre hacer parece fácil de hacer y conveniente. Yo quiero ir a Estados Unidos. Esto es real de un paciente que atendí hace poco y entonces yo me consigo plata prestada y compro un pasaje y me voy a Estados Unidos. Claro que llegó a Estados Unidos y allá no tenía visa y lo deportaron inmediatamente de vuelta. Gastó una cantidad de dinero que significó quedarse con una deuda importante, en fin. Pero se fue a Estados Unidos y era fácil de hacer y era conveniente de hacer sin ningún filtro de autocrítica o a ver, será buena idea partir de Estados Unidos en este momento, ¿a qué quiero ir a Estados Unidos? En fin, ¿ya? El paciente inicia negocios descabellados, amores absurdos o repentinos. Este mismo paciente que le estaba contando también tuvo varias relaciones de pololeo que duraron 1 o 2 días y que en el fondo conocía señoras en la calle y la seducía. ¿Ah? Eh, Inicia trabajos improductivos, trabajos insólitos. Había un paciente que de repente dijo, voy a poner un restaurante. Y efectivamente, como estas personas tienen el contacto facilitado y logran seducir a otros para que hagan lo que ellos consideran que es muy oportuno hacer, consiguió un préstamo, arrendó un local, compró mobiliario y puso el restaurante en una calle de una ciudad más bien pequeña, si no me equivoco era Casablanca, y no había ni una posibilidad de que alguien entrara al restaurante y por supuesto que el restaurante nunca llegó a funcionar finalmente. Las acciones impulsivas son otra cosa, donde hay acciones que pareciera que no están mediatizadas por la voluntad y que nacen directamente o pareciera que nacieran directamente del impulso sin que la persona alcance a evaluar si es adecuado o no es adecuado, si es lo mejor que hacer o hay otra opción distinta que pudiera resultar mucho mejor, o si me parece que esto no debería hacerlo, alcanzo a luchar y no lo hago. No, no. Eh, la acción impulsiva significa que me enojo, golpeo o insulto, que me gusta y voy a seducir y a tener relaciones sexuales. Lo quiero, lo tomo y me lo llevo. En fin. Eh, las acciones impulsivas se caracterizan por ser, las verdaderas acciones impulsivas se caracterizan por ser muy inmediatas. Estoy en un estado de desesperación, no tolero la angustia, me corto y me alivio. Sin que exista algo que se llama mediación cognitiva, o sea, sin que yo alcance lo que les decía antes, a pensar si esta es la mejor solución para esta situación, si habrá otra cosa que se pueda hacer, qué recursos tengo en mi alrededor, por ejemplo, para resolver esta situación de angustia intensa. ¿De acuerdo? He dicho de acuerdo muchas veces hoy día. Ya está haciendo una muletilla. Eh, los actos compulsivos también funcionan más o menos así, cuando la persona tiene el pensamiento obsesivo de que está con las manos sucias y se puede enfermar, entonces se va a lavar las manos, pero generalmente acá hay una lucha. La persona nota que es algo que no corresponde, que es mucho, que ya se lavó las manos 14 veces en este último rato, pero finalmente necesita hacerlo porque la angustia resulta intolerable. Entonces hay una diferencia ahí en la capacidad de resistir o de luchar contra este acto que tiende a imponerse. ¿No? Más adelante vamos a ver algunas alteraciones
del impulso de tipo compulsivo que mezclan características de ambas cosas. La bulia. La bulia es una inactividad por falta de voluntad que rompa la inercia. O sea, la persona le gustaría hacer algo, pero intenta hacerlo, pero es demasiado esfuerzo y no tiene la voluntad para comenzar la acción. ¿Ya? Hay que distinguir la bulia de la definición de apatía, que es la inactividad por falta de interés. O sea, en la bulia la persona quiere hacer algo y no logra comenzar. En la apatía la persona no tiene interés en ninguna actividad en particular. La fatiga, el paciente puede comenzar una tarea motivado y rindiendo bien, pero se cansa rápidamente, se deteriora la ejecución, se irrita, se angustia y abandona la tarea. Esto es algo que ocurre en algunas personas que tienen discapacidad intelectual o que tienen una demencia, cuando uno les propone alguna tarea que esté más allá de su capacidad. ¿Ya? Eh, Hay que distinguir la bulia de otro fenómeno que uno puede apreciar en algunos tipos de trastornos, perdón, la fatiga. Hay que distinguir la fatiga de otros fenómenos que uno puede apreciar en algunos trastornos de personalidad, en que la persona dice que se cansó, pero lo que ocurre es que comienza a hacer una tarea con entusiasmo, con motivación, pero y rindiendo bien, tal como dice ahí, pero cuando se topa con los aspectos más eh, tediosos o desagradables de la tarea, tiende a abandonarla. Ahora, esto que le estoy describiendo yo ahora, en general, se observa en tareas de más largo plazo. La fatiga se observa cuando yo le propongo al paciente realizar una tarea, por ejemplo, que haga un dibujo, y el paciente parte bien y se cansa mentalmente, digamos, y no logra seguir haciendo. En cambio, lo otro, lo que se ve en los trastornos de personalidad es que las personas se aburren de lo tedioso y se rinden ante cualquier cosa que requiera mayor esfuerzo. Ocurre, por ejemplo, cuando la persona se mete a estudiar una carrera con mucho entusiasmo. Esta es mi vocación, yo quiero ser periodista y voy a ser periodista y voy a quedar en la... y se consigue las becas y hace todo lo necesario. Entra, en fin, entra a la universidad probablemente privada porque no va a hacer el esfuerzo de esperar un año para dar la PSU, sino que va a entrar y al primer mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, encuentra que pues, una lata, que es todo tan fome, que los profesores en realidad no saben enseñar o que no son buenos periodistas y por lo tanto él sí sabe cómo es la cosa, en fin. ¿Ya? Eso se observa de esa manera, para distinguirlo de lo que es la fatiga propiamente tal. Otro trastorno de las conductas básicas del paciente es la hipersexualidad. Acá tenemos que hay una exaltación del impulso sexual. Si la persona estuviera en contacto con otros, se notaría en que se comporta de manera seductora, con una mirada y una expresión lasciva en el rostro, que frecuentemente hace chistes de connotación sexual, con alusiones a temas sexuales, y que va a buscar exageradamente el contacto físico y con una evidente erotización. Sin embargo, se pone dentro de los trastornos de las conductas y actitudes básicas porque la persona, si no está en contacto con los demás, va a tener conductas de tipo sexual exaltadas, usualmente de tipo masturbatorio, de búsqueda de pornografía y pensamientos fantasías de tipo sexual. Por lo tanto, no solo se da si es que ocurre en relación con otra persona. Relacionado con lo anterior está la desinhibición sexual, que es una tendencia a una hipersexualidad más torpe, más desatinada, muchas veces agresiva, eh, agresiva en el sentido de que el paciente puede intentar tocar sexualmente a alguien que vaya pasando, pero al tocarlo le va a pegar un manotón violento, digamos.
La hipersexualidad se puede ver en alteración de conciencia, como la intoxicación alcohólica, por ejemplo. Se puede ver en algunas personas con demencia, especialmente de tipo frontal. Se puede ver en la manía, en algunos trastornos de personalidad. La característica de desinhibición sexual, de esto más torpe, más desatinado, es más frecuente de ver en los cuadros orgánicos dentro de los que les mencioné anteriormente. La hiposexualidad, por el contrario, es la inhibición o apagamiento del impulso sexual, donde se va a observar una apatía y una evitación de todo aquello que tiene un carácter sexual normal para la persona. Eh, por la naturaleza en que las personas vivimos la sexualidad usualmente, la hiposexualidad solo se va a considerar un problema si es que ese motivo de malestar para el sujeto que la padece. Si la persona está tranquila y conforme con su hiposexualidad, la verdad es que está bien. Ahora, la hipersexualidad, por el contrario, generalmente termina afectando negativamente a los demás y por lo tanto siempre es un problema. La coprofagia es el impulso irrefrenable a ingerir las propias heces o la orina y que muchas veces se acompaña de jugar con las fecas, de esparcirlas por el cuerpo, de esparcirlas por el ambiente. Este es un síntoma que denota que es bastante grave, digamos, y que en general uno lo ve en pacientes esquizofrénicos muy deteriorados o en personas con daño cerebral importante, eh, en personas con daño cerebral no tan importante, pero que están, por ejemplo, bajo el efecto de alcohol o de las drogas. Un síntoma que no es muy común y que se considera en general bastante grave. Hemos tenido pacientes que no necesariamente ingieren sus propias heces, pero que sí juegan con las heces, hacen dibujos en la pared, que revisan el basurero del baño, por ejemplo, que recogen papeles, hacen cosas con ellos, en fin. Um, La bizarrería es un conjunto de conductas que son inoportunas, fuera de lugar, grotescas, sorprendentes, muy raras. Por ejemplo, un lenguaje rebuscado, amanerado, inoportuno. Por ejemplo, una vestimenta sobrecargada, chillona, mal combinada. Por ejemplo, ciertos gestos corporales, ciertas eh, posturas que el paciente puede tomar. Hay que considerar que el término bizarro en español significa gallardo, viril, y uno puede usarlo correctamente para decir los bizarros escuadrones del séptimo regimiento del ejército participaron en el desfile, en fin, ¿ya? Obviamente acá estamos utilizando la palabra bizarrería en un sentido completamente distinto que proviene de un falso amigo del francés, porque en el francés la palabra bizarre, que no sé cómo se pronuncia por supuesto, significa extraño y grotesco, hay un falso amigo con la palabra bizarro en español. El desaseo personal está un poquito en relación con lo anterior. Perdón, la bizarrería es un síntoma que es no exclusivo, pero bastante característico de ciertas formas de esquizofrenia. El desaseo personal implica una negligencia en el cuidado de la higiene propia y de las vestimentas. Hay eh, mal olor corporal, hay piel con restos de detritos celulares y mugre pegados encima, hay mugre acumulada en el ombligo, hay ropa sucia con mal olor. eh, y esto uno lo puede ver en pacientes con cuadros psicóticos, especialmente esquizofrénicos, crónicamente descompensados, de larga data, digamos. Lo puede ver también en cuadros orgánicos cerebrales, en alguna forma de discapacidad intelectual o de demencia, cuando evidentemente la persona no tiene a alguien que se encargue de esas tareas. Pero también es posible de ver en personas sin patología psiquiátrica o sin patología psiquiátrica severa al menos, que por ejemplo se envía de calle y que están sucios porque no tienen cómo lavarse. La inhabilidad motora es la torpeza, es la persona que no hace trazos débiles
chuecos con un lápiz, que se le caen las cosas de las manos, que no logra dirigir su fuerza física para realizar alguna tarea, que modula mal, y generalmente uno lo ve en personas con retardo mental o discapacidad intelectual, que es el término correcto, perdón, o con algún tipo de demencia y también con alteración de conciencia. Eh, ha- Hay algunas personas que son naturalmente torpes para ciertas tareas, ¿ya? Sin que necesariamente sean, digamos, que tengan algún cuadro patológico. O sea, ustedes me ponen a mí una pelota de fútbol en los pies y yo no sé qué hacer con ella. ¿De acuerdo? La apraxia es la situación en que la persona no puede ejecutar secuencias motoras previamente aprendidas. La apraxia se trata de que la persona ya no es capaz de hacer el movimiento necesario para, por ejemplo, abotonar o desabotonar la camisa. La persona que antes sabía lavar los platos y ahora no sabe. ¿Ya? Es generalmente un síntoma de demencia. La perseveración. Al igual que la perseveración del pensamiento, que yo le entrego una pregunta al paciente, el paciente la contesta adecuadamente, después le entrego otra pregunta y el paciente me da una respuesta apropiada para la pregunta anterior, lo que da cuenta de una inflexibilidad cognitiva. Acá tenemos que el paciente tiende a repetir acciones recientemente realizadas y esto da cuenta de una inflexibilidad en el actual. En la ambitendencia hay una expresión simultánea de acciones opuestas. La persona, eh, la ambitendencia es propia de los cuadros esquizofrénicos, digamos, de la psicosis esquizofrénica y de la catatonía. En la ambitendencia la persona uno le ofrece la mano para saludar y, a ver, uno le ofrece la mano para saludar y la persona le va a dar la mano, pero no le da la mano y se la da, pero no se la da y finalmente se queda ahí en una especie de movimientos alternantes que viene o que va o simplemente inmóvil y no logra ni dar la mano ni retirar.